Existe un tren en México en el que han perdido la vida miles de personas. Para que se hagan una idea, las personas tienen que subir. Es demasiado rápido, es demasiado peligroso. Tienen que alcanzar la velocidad del tren, igualarla, y cuando ven el momento, ¡fum!, se suben ahí. Para abordarlo, deben subirse en movimiento y aferrarse a cualquier cosa que encuentren, porque no es un tren para pasajeros. Vean, amigos, justamente hay migrantes subiendo en este momento al tren. ¿Por qué hacer una hazaña tan peligrosa? ¿Por qué exponerse a pandillas, cárteles, robos, secuestros? Pues miré la muerte de un padre y su hijo. Los vio morir en el tren. En el video de hoy vamos a buscar e investigar La Bestia, uno de los trenes más peligrosos del mundo. Esto es una locura, amigos. El tren está a punto de salir. Vean dónde estamos, no hay agarraderas, no hay absolutamente nada. Simplemente aferrarse a lo que se pueda aferrar y ya. Amigos, el día de hoy vamos a conocer una de las rutas de migrantes más peligrosas del mundo y uno de los trenes también más peligrosos del planeta. Esta ruta de rieles que tienen aquí es la ruta de La Bestia, un tren que es el sueño de todo migrante porque atraviesa México de sur a norte, prácticamente hasta la frontera con los Estados Unidos en solo 15 días y es gratis, aunque muchas veces puede tener el costo más alto de todos, el costo de la vida. Se estima que aproximadamente el 10% de todos los migrantes que hacen la hazaña de subir a este tren pierden la vida, porque para subirse tienen que hacerlo en movimiento. Es un tren de carga, no es un tren de pasajeros, nunca para. Pasa por aquí a altas velocidades y ellos se aprovechan en curvas o en pueblos donde baja un poco la velocidad para venir corriendo a los lados, subirse, y es en ese momento donde pierden o extremidades o la vida. Aquí es donde empieza la odisea de los migrantes que buscan entrar a México para alcanzar los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos navegando en aguas internacionales. Aquí a la derecha tenemos la selva del Petén de Guatemala y a la izquierda tenemos México. Además, por aquí es demasiado simple cruzar porque existe un tratado de 15 kilómetros libres en cada país. Los guatemaltecos pueden entrar 15 kilómetros a México y los mexicanos 15 kilómetros a Guatemala sin necesidad de pasaporte, sin que los interrogue migración ni problemas con la policía. Entonces los migrantes se aprovechan de esta ley para entrar por estas zonas. Vamos a ir al principal pueblo en la zona, en Guatemala, donde llegan los migrantes para cruzar a este otro lado. Aquí llegan muchos que vienen buscando La Bestia porque hay estaciones de La Bestia, porque es un tren que cruza desde el sur hasta el norte de México. No es un tren de pasajeros, es un tren de carga que vamos a ver más adelante. Pero como hay estaciones por aquí, muchos de los que llegan a esta zona es porque vienen buscando guindarse en este tren que se le llama el tren de la muerte y subir lo más que se pueda al norte de gratis. Sin embargo, aquí vienen un montón de problemas que enfrentan los migrantes. Entre los principales es encontrarse con pandillas, con cárteles que los extorsionan. Entonces, debido a eso nacieron los paquetes de migrantes. Así como lo oyen, se crean paquetes premium que ofrecen transporte, que ofrecen un lugar seguro en el tren con seguridad para que si es una mujer, por ejemplo, no la violen, que lastimosamente es algo normal, así como suena, o que no le roben o no le pidan dinero. Son paquetes que pueden costar hasta $10,000, como que si fuera un paquete turístico que incluye hoteles, incluso sobornos a la autoridad en caso de que haya un retén, de todo, de todo. Debido a esto se han creado autoridades locales, indígenas, no la policía, que van encapuchados con metralletas, con rifles, con escopetas. De hecho, que nos topamos uno nada más entrando por aquí, casi me meto en problemas por venir grabando. Yo no sabía que iban a aparecer así de repente y que nos iban a ver. Y estas autoridades lo que buscan es controlar que no hayan pandillas. Echaron a la Mara, por ejemplo, que operaba aquí en esta zona. Echaron a los cárteles para que no lucraran con el tráfico de migrantes e incluso echaron a los mismos polleros de la zona que se dedicaban al negocio.
Así de fácil llegamos a Guatemala. No hay policía, no hay migración, no hay nadie controlándonos. Se me parece demasiado cuando habíamos cruzado de manera ilegal de Guatemala a México en otra zona. Un video muy interesante que se los voy a dejar aquí abajo para que lo vayan a ver. Pero entremos a este pueblito en Guatemala a ver qué nos encontramos. Oficialmente, vean nada más. Eso, pura vida, todo bien. Chapines. Chapines 100%, ya estamos en Guatemala. Vean, bienvenidos a Guatemala y podemos entrar aquí sin problemas. De hecho que se da comercio entre esta zona y la mexicana. Los mexicanos compran aquí lo que es más barato en Guatemala y los guatemaltecos compran lo que es más barato en México. Aquí en el puro borde ya el negocio es relacionado con las remesas, con el hospedaje, con hotelitos baratos. Incluso hay renta de baños y renta de regaderas, porque aquí se concentran los migrantes y esperan el momento exacto para cruzar al otro lado. Vamos a ver si encontramos migrantes que se encuentren por aquí para preguntarles un poco de su historia y de cómo pretenden llegar hasta los Estados Unidos. ¿Ustedes de dónde vienen? Honduras. De Honduras. ¿Y hace cuánto salieron de allá? Hace 7 días. Hace 7 días. ¿Y cómo han llegado hasta aquí, hasta Guatemala? ¿Caminando? ¿O venían con un pollero? ¿Cómo han llegado hasta aquí? No, nosotros solos, caminando, a veces en ride, a veces en autobús. A veces muchas veces los autobuses no lo quieren llevar o le cobran más por el hecho de ser migrante. ¿El autobús le cobra más? Sí, entonces a veces uno como no ajusta, tiene que tocarle caminando o pedir ride. Hay gente que sí le da y gente que no. Y ahora, por ejemplo, ¿por qué no han cruzado a México? ¿Están esperando que haya menos control? Pues estamos esperando a ver qué pasa, si podemos lograr cruzar. O sea, como vamos a la mano de Dios, tenemos que esperar que llegue un punto bajo en el que sea como de madrugada. ¿No tienen ningún contacto allá? No. ¿Van a la mano de Dios? A la mano de Dios. ¿Y por qué medio pretenden cruzar México, que es tan grande? Pues para poder llegar al sueño americano. ¿Y han escuchado de la bestia? Sí. ¿Y piensan ir caminando o piensan tomar el tren? Pensamos agarrar el tren, que es el único que puede llegar hasta el vecino en el que queremos llegar, ya sea para podernos entregar a migración o poder recibir un apoyo de lo que es de Estados Unidos. ¿Y han escuchado del riesgo que implica tomar ese tren? Sí, yo viajé en el 2021. ¿Usted ya estuvo haciendo esta ruta? Sí, y viví varias experiencias donde miré accidentes que pasaron. ¿En el tren? En el tren y todo eso. ¿Qué le tocó vivir, por ejemplo? Pues miré la muerte de un padre y su hijo. ¿Los vio morir en el tren? Sí, ellos lo estaban agarrando y el chavo tiró a su hijo, pero la góndola no tenía nada, estaba vacía y entonces el bebé se fue de un solo y él queriéndolo... ¿Cayó las vías? Sí, el papá queriéndolo salvar también se fue. Fue algo que lo deja en shock a uno, porque a uno se temoriza, porque yo venía con él de 9 meses. Entonces es algo que a uno lo deja en shock y lo deja pensando, pero a veces le puede más lo que es el sueño a uno que quizás lo que está viviendo. Este es entonces el segundo intento por llegar a los Estados Unidos. El mío sí. ¿El suyo es el primero? El primero. ¿Y no llevan temor de tomar el tren o algo así? No, como lo que llamamos de meta cruzar hasta arriba, si nos da la oportunidad. Uno siente temor, pero a veces uno dice por los hijos, por la familia, por salir adelante, a veces por las situaciones de nuestro país, y uno dice no se puede estar viviendo tanta delincuencia, tanto peligro, entonces como que eso lo motiva más a seguir adelante. Lo impulsa a salir adelante, para la familia uno lo hace para intentar darle una vida mejor a sus hijos. 2 minutos nada más cruzando el río y así de fácil estamos en México. $3. Se estima que aproximadamente 500,000 de migrantes entran a México todos los años. Imagínense cuántos miles pasan por aquí, que es la zona más sencilla que los acerca al tren. Vean amigos, justamente hay migrantes subiendo en este momento al tren, aprovechando que bajó la velocidad. No puede ser, no puede ser. Para que se hagan una idea, las personas tienen que subir. Es demasiado rápido, es demasiado peligroso. Tienen que alcanzar la velocidad del tren, igualarla, y cuando ven el momento, ¡fum!, se suben ahí, en el medio de los vagones, porque hay unas escaleritas, hay
una estructura que les permite ir a la parte de arriba. Pero amigos, es demasiado peligroso, demasiado peligroso. La Bestia no es un tren, es el nombre de cualquiera de los trenes que hace la ruta de mercancías del sur al norte de México. Cruza el país en aproximadamente 15 días, pero los migrantes duran hasta un mes por el cambio de trenes, los retenes policiales y además porque no es un tren hecho para llevar seres humanos. Los migrantes van arriba de los vagones o entre los vagones, aguantando sol, calor extremo, lluvia, movimientos bruscos, velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Sin agua ni comida. Se dice que el tren casi nunca se detiene. Es muy común que las personas pierdan una pierna, un brazo. Han habido personas decapitadas o incluso que de lleno caen en las vías del tren en movimiento por un movimiento brusco o por quedarse dormidos. Sumado a eso, se estima que el 80% de los que abordan el tren sufren de robos y que el 60% de las mujeres son violadas. Incluso las migrantes optan por ponerse algún método anticonceptivo antes de emprender la ruta, algo sumamente impactante. Yo vivo aquí enfrente de la vía. Nosotros pues le decíamos el carguero, pero después le decía a la gente el tren de la bestia, así le decía. Se llevaba mucha gente, toda la gente se vestía y con su maleta paraba el tren y se trepaba mucha gente. Yo le decía, agarren su niño, doñita, porque a veces aquí pedían posada, le dábamos baño, les rentábamos los baños. Y ya le decía yo, ahí viene el tren, ya ahí salían las señoras. Y llevó mucha gente ese tren para allá, para Estados Unidos allá. A veces le quitaban, pues los borrachitos andaban pegaditos con el tren y a uno le quitó el brazo, pues cuando oíamos la gente que usted amontonó, fuimos a mirarlo y ya le había quitado su brazo, la mitad de un brazo, las canillas y se dormían muy pegaditos ahí. Pues le pasaba el tren y les quitaba su pata igual. Una señora igual se embarcó y ahí mató a la niña, dicen, porque se asolió la niña en esos vagones que iban ahí. Perdían las piernas, a veces las manos. Acá mató una señora, una muchachita bien bonita, así como esta, su cabello largo, se quiso trepar y no le dio la fuerza. Cayó la doñita y le quitó las piernas, creo, porque allá gritaba, por allá había mucho zacate allá. Y ahí estaba la doña y le dieron auxilio, vino la ambulancia, se la llevó. Murió la doñita, creo, murió, sí. Una pregunta que usted se puede hacer es, ¿por qué prefieren la Bestia conociendo todos los peligros que conlleva si un bus podría ser más rápido y seguro? Además de todo lo que ya involucra dejar su país y caminar miles de kilómetros expuestos a todo, en el camino hay pandillas y cárteles que se aprovechan de la situación para extorsionar, secuestrar y pedir dinero por el rescate, violar mujeres, etc. Un bus podría durar 5 días haciendo la ruta de sur a norte, pero están más expuestos a las pandillas, a los oficiales de migración, son más fáciles de vigilar. Además costaría unos $200, que es dinero valioso que no tienen, y en la actualidad ya no los lleva el bus al norte de México. Caminando podrían durar 3 meses y se exponen a todo. Entonces, lastimosamente, desde este escenario no es tan mala idea tomar el tren de la muerte, más tomando en cuenta que en la ruta del tren hay albergues y ayuda humanitaria. Vamos a subir al tren. Esto es una locura, amigos. El tren está a punto de salir. Vean dónde estamos, no hay agarraderas, no hay absolutamente nada. Simplemente aferrarse a lo que se pueda aferrar y ya. Me imagino yo, es porque aquí delante hay un cruce y no hay vallas, no hay nada que haga, por ejemplo, que los carros se detengan. Entonces, además de los migrantes y de todo este tema, también puede llegar a chocar con borrachitos, con peatones, con carros, con cualquier cosa que se atraviese en el camino de la Bestia. No puedo creer que vayamos aquí. En lugares como este es que es ideal para que se suban las personas porque se detiene por completo.
Lo que acabamos de vivir no tiene sentido, no tiene precedentes. Tengo el corazón acelerado al 1000. Venimos buscando este tren, la bestia, desde Guatemala, pasando por Palenque, por Tuxtla. Volamos al norte y lo terminamos encontrando en un pequeño pueblito impresionante llamado Krill, en la sierra. Además descubrimos algo impactante. Lo primero es que encontramos la bestia parada. Estaba agregando un vagón de carga más. Paró por completo y fue cuando nos pudimos acercar y tenerlo de frente. Y en ese momento resulta que me di cuenta que lleva chofer. Un humano lo conduce. Y para mi sorpresa era suscriptor del canal. Me permitió subir y después me dijo que iba a bajar la velocidad para que yo pudiera bajarme, para poder vivir un pequeño tramo de lo que es ir en la bestia. Y aquí les va de lo que me di cuenta. Primero, gracias a él por la confianza, gracias por dejarnos subir. Y después me di cuenta que el tren lo manejan seres humanos. No lleva una velocidad crucero, por decirlo así. Sin embargo, tienen prohibido parar. Cuando él se detuvo para que yo me bajara en estas otras vías, de una vez lo llamaron por el radio y le preguntaron que qué fue lo que pasó, que se había parado. Y él tuvo que decir que fue un pequeño error, un pequeño detalle y que ya seguían. O sea, que ellos se dan cuenta y saben todo lo que pasa con los seres humanos que se le meten al tren o que caen en las vías, pero tienen prohibido parar. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el impactante video de hoy. Cuéntenme qué les parece todo este tema de la bestia, si tenían ideas, si sabían acerca de uno de los trenes más peligrosos del mundo y de todo lo que sucede en esta ruta para llegar hasta los Estados Unidos. Nosotros más adelante vamos a tratar de ir mucho más arriba, a conocer más en profundidad un tema que incluso me da un poco de miedo. Así que no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy abordó la bestia.